¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Reino Unido para ayudar a Ucrania? ¿Y qué precio podría pagar si cruza la línea roja de Rusia? Esta pregunta, que hasta hace poco parecía solo un debate de expertos, hoy se convierte en una amenaza real con consecuencias que pueden sacudir a todo el continente europeo. Recientemente, el coronel retirado del ejército de Estados Unidos, Douglas McGregor, uno de los analistas militares más respetados de Occidente, lanzó una advertencia urgente. La decisión británica de transferir a Ucrania misiles balísticos de largo alcance, capaces de golpear objetivos a 600 kilómetros de distancia, podría desencadenar una catástrofe sin precedentes para la propia Gran Bretaña. Estos misiles no solo permitirían atacar profundamente en territorio ruso, alcanzando bases militares estratégicas e infraestructuras críticas, sino que colocan al Reino Unido en la mira directa de Moscú. Según McGregor, el gobierno británico está cometiendo un grave error al subestimar tanto la capacidad de represalia de Rusia como la vulnerabilidad de su propia infraestructura. Londres parece confiar ciegamente en la supuesta protección de la OTAN, ignorando que, si Rusia decide responder, el golpe sería quirúrgico, dirigido a puntos débiles del país que podrían paralizarlo y sumirlo en el caos, incluso sin atacar Londres directamente. Y las advertencias no vienen solo de expertos militares. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, a través de su portavoz María Zaharova, ya ha dejado claro que el uso de misiles británicos contra objetivos rusos convertirá automáticamente al Reino Unido en parte directa del conflicto. Eso significa que, legal y militarmente, Moscú se consideraría legitimada para responder con ataques de represalia, pudiendo transformar al Reino Unido de un simple proveedor de armas en un objetivo militar legítimo. ¿Está el gobierno británico jugando con fuego? ¿Entienden realmente el riesgo de desencadenar una escalada que podría llevar a ataques directos sobre suelo británico y hundir la economía y la seguridad del país en una crisis sin precedentes? Lo que hasta ahora parecía un conflicto lejano, podría convertirse en una amenaza tangible para toda Europa, arrastrando a la OTAN y multiplicando el riesgo de una confrontación nuclear. Para entender cómo hemos llegado a este punto crítico, primero vamos a analizar en detalle qué son estos nuevos misiles balísticos británicos y por qué han encendido todas las alarmas en Rusia. ¿Qué hace a estos misiles británicos diferentes y tan temidos? No se trata solo de un nuevo envío de armas a Ucrania. Hablamos de misiles balísticos desarrollados específicamente por el Reino Unido, con un alcance de hasta 600 kilómetros. Esto les permite atacar no solo en la línea del frente, sino directamente en el corazón de la infraestructura militar y energética rusa, incluyendo, potencialmente, a Moscú. Pero, ¿por qué esta capacidad cambia tanto las reglas del juego? Profundicemos. A diferencia de otros sistemas suministrados por Occidente, estos misiles británicos están diseñados para lanzar dos proyectiles a la vez, lo que aumenta la probabilidad de que al menos uno logre alcanzar su objetivo, incluso si el otro es interceptado. Además, son altamente móviles y pueden prepararse para disparar en apenas 10 minutos tras localizar un objetivo. Esto significa que pueden moverse rápidamente, elegir blancos de gran valor y atacar antes de que Rusia tenga tiempo de reaccionar o lanzar un contraataque preventivo contra las plataformas de lanzamiento. La movilidad y la rapidez no son sus únicas ventajas. Uno de los aspectos que más preocupa a los expertos rusos es su resistencia a la guerra electrónica. La defensa rusa se ha especializado en emplear sistemas de interferencia para neutralizar misiles occidentales como los ATACMS estadounidenses o los Scalp y Storm Shadow británicos y franceses. Sin embargo, las nuevas armas de Londres están específicamente diseñadas para soportar estos intentos de bloqueo, manteniendo su sistema de navegación y guiado operativo incluso frente a las más potentes contramedidas electrónicas rusas. Esto las vuelve mucho más difíciles de interceptar y, por tanto, mucho más peligrosas. El alcance de 600 kilómetros es otra clave. No solo cubre toda la zona de conflicto en Ucrania, sino que coloca bajo amenaza directa bases aéreas, centros de mando, nudos de comunicaciones y plantas energéticas en regiones rusas sensibles como Belgorod, Kursk, Voronezh o Rostov.
Es decir, el Reino Unido está dotando a Ucrania de una capacidad de ataque en profundidad que nunca antes había tenido, cruzando líneas rojas que Rusia siempre ha tachado de inaceptables. La introducción de estos misiles no solo aumenta el radio de acción y el potencial destructivo de los ataques ucranianos, también eleva exponencialmente el riesgo de que Rusia decida responder de forma directa contra intereses británicos. Para Moscú, este tipo de armamento supone una amenaza estratégica que podría justificar represalias no solo contra Ucrania, sino incluso contra el propio Reino Unido. Y aquí es donde surge la gran pregunta. Al proporcionar a Ucrania armas tan avanzadas, ¿está Londres subestimando su propia vulnerabilidad y sobreestimando la protección real que puede esperar de la OTAN? Ahora, veamos por qué expertos militares estadounidenses como Douglas MacGregor consideran que la respuesta rusa podría ser devastadora y perfectamente calculada. ¿Puede realmente el Reino Unido protegerse de un contraataque ruso? Es una pregunta incómoda, pero absolutamente esencial ahora que Londres ha decidido transferir misiles balísticos de largo alcance a Ucrania. Muchos políticos británicos parecen convencidos de que, gracias a su posición geográfica y a la protección de la OTAN, su país está fuera de peligro directo. Sin embargo, algunos de los analistas militares más respetados del mundo, como el coronel Douglas MacGregor, alertan de que esta confianza podría estar peligrosamente fuera de lugar. MacGregor, veterano de combate y considerado una voz independiente, ha lanzado una advertencia urgente. Rusia no responderá de forma impulsiva ni emocional, sino que optará por una represalia estratégica, pensada precisamente para golpear donde más duele, pero minimizando el riesgo de escalada descontrolada. Según MacGregor, Moscú entiende perfectamente los límites y riesgos de atacar ciudades densamente pobladas como Londres y buscará alternativas mucho más inteligentes y devastadoras a nivel estratégico. ¿A qué nos referimos? El Reino Unido tiene puntos extremadamente vulnerables. Los cables submarinos de comunicaciones que conectan las islas británicas con el continente y el resto del mundo. Más del 95% del tráfico internacional de Internet, llamadas telefónicas y transacciones financieras pasa por esos cables. Un ataque selectivo, ya sea con submarinos no tripulados o por sabotaje, bastaría para aislar a Gran Bretaña digital y financieramente en cuestión de minutos. Imaginen el caos. Bancos paralizados, empresas incomunicadas, el gobierno operando a ciegas. Todo, sin necesidad de lanzar un solo misil sobre una ciudad. La infraestructura energética es otro talón de Aquiles. Terminales de gas natural licuado, centrales eléctricas, subestaciones de alta tensión. Todos ellos objetivos perfectamente identificados y con protección limitada frente a ataques hipersónicos o de sabotaje. Basta que una sola terminal de gas quede fuera de servicio para que millones de hogares y empresas se queden sin energía. Ni siquiera las bases militares, puertos y aeropuertos clave están a salvo ante la capacidad rusa de lanzar misiles de crucero y ataques coordinados de guerra electrónica. MacGregor subraya que las defensas antimisiles británicas, aunque modernas, no están diseñadas para enfrentarse a la nueva generación de armas hipersónicas rusas, ni para neutralizar el alcance de operaciones de sabotaje tecnológico. La capacidad de Rusia para interferir sistemas de guía y navegación, o para cegar la electrónica militar enemiga, está documentada y es temida incluso por los aliados de la OTAN. Así, la fantasía de una Gran Bretaña invulnerable se desvanece. Un ataque ruso bien planeado no buscaría destruir masivamente, sino paralizar estratégicamente al país, dejándolo aislado y sin capacidad de respuesta efectiva. El mayor riesgo, según los expertos, es que si el Reino Unido es percibido como un enemigo directo, no solo un simple proveedor de armas, podría quedar fuera de juego en cuestión de minutos. La infraestructura crítica es tan frágil y tan difícil de proteger en su totalidad, que bastaría un golpe quirúrgico para desencadenar un colapso económico y social sin precedentes en la historia reciente europea. Pero esto nos lleva a una cuestión aún más inquietante. Legalmente, ¿qué implica ser considerado parte beligerante en un conflicto?
¿Existen precedentes históricos de represalias directas contra países suministradores de armamento? Vamos a analizarlo en detalle en el próximo segmento. ¿Hasta qué punto es legal atacar al Reino Unido como represalia, y hay precedentes de ello? La pregunta puede sonar extrema, pero es fundamental entender cómo evoluciona el estatus jurídico de un país cuando cruza ciertas líneas rojas en un conflicto internacional. Según el derecho internacional, un Estado que suministra armas empleadas para atacar territorio enemigo puede ser considerado parte beligerante, es decir, un participante directo en la guerra y, por tanto, un objetivo legítimo de represalias, incluso en su propio territorio. Esto no es solo teoría. Existen precedentes históricos muy claros. Pensemos en el programa Lend-Lease durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos suministraba masivamente armamento al Reino Unido y la Unión Soviética antes de entrar formalmente en la guerra. Alemania consideraba estos envíos como actos hostiles, y aunque nunca llegó a atacar territorio estadounidense en ese contexto, sí atacó buques y cargamentos. Otro ejemplo, la Guerra de Corea, cuando tanto China como la URSS apoyaban militarmente a Corea del Norte sin declararse formalmente en la contienda, pero aún así fueron vistos como partes activas del conflicto. Hoy, la advertencia de Rusia es explícita. Si misiles británicos de largo alcance son utilizados para atacar en profundidad territorio ruso, la situación jurídica y militar cambiaría de inmediato. En palabras de la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, el Reino Unido pasaría a ser considerado parte oficial del conflicto, con todas las consecuencias que eso implica. Es decir, Moscú se sentiría legitimado para emplear todo el espectro de medios militares para neutralizar la amenaza, incluyendo ataques directos sobre territorio británico, no solo limitados a Ucrania. Es importante recalcar que el Reino Unido, pese a su estatus de potencia nuclear y a su membresía en la OTAN, tiene una serie de vulnerabilidades críticas que lo dejan prácticamente indefenso frente a armas modernas como los misiles hipersónicos rusos, Kinzhal o Zircon. Los expertos han señalado que los sistemas de defensa aérea británicos son insuficientes para interceptar este tipo de misiles. Y lo más inquietante, Rusia ha demostrado una sofisticada capacidad para identificar y atacar puntos neurálgicos de la infraestructura nacional británica, como cables de comunicaciones submarinos, terminales de gas natural licuado, subestaciones eléctricas, bases militares, puertos y aeropuertos. Incluso ataques limitados y precisos en estos nodos podrían paralizar al país, aislarlo del mundo y desencadenar un caos económico y social sin precedentes, sin necesidad de bombardear zonas residenciales, ni provocar bajas masivas en la población civil. Esto supone un cambio radical en la percepción de inmunidad que durante décadas ha protegido a las islas británicas. Si Londres cruza la línea y es oficialmente considerado parte beligerante, podría perder su estatus de zona segura. El efecto dominó sobre la seguridad europea sería inmediato. El pánico en los mercados, la presión sobre otros gobiernos para aumentar el gasto militar, y la posibilidad nada remota de que la OTAN se vea arrastrada a una escalada con Rusia. Lo realmente alarmante es cuán finos son estos límites jurídicos y estratégicos, y cómo decisiones que parecen distantes para la opinión pública pueden transformar, de la noche a la mañana, el mapa de amenazas y vulnerabilidades que afectan a millones de personas en Europa. Analicemos ahora por qué el gobierno británico parece ignorar estos riesgos y qué motivaciones o ilusiones estratégicas podrían estar guiando sus decisiones. ¿Está el Reino Unido jugando con fuego por una falsa sensación de seguridad? Vamos a analizar las vulnerabilidades reales que enfrenta y las peligrosas creencias que podrían estar poniendo en riesgo no solo a su nación, sino a toda Europa. Primero, la percepción de seguridad basada en la distancia geográfica es, hoy en día, una ilusión. Durante mucho tiempo, los británicos se han sentido protegidos por el mar que los rodea, confiando en que cualquier amenaza tendría que cruzar todo un continente antes de llegar a sus costas. Pero la tecnología moderna ha borrado esas ventajas. Los misiles hipersónicos rusos, como el Kinzhal y el Zircon, pueden alcanzar objetivos en Reino Unido en cuestión de minutos,
maniobrando a velocidades que superan los 10 veces la velocidad del sonido. Incluso las sofisticadas defensas aéreas británicas, como el sistema Sky Sabre, no están diseñadas para interceptar este tipo de armas, y el país carece de una defensa estratégica comparable al sistema GMD estadounidense. En la práctica, un ataque coordinado con misiles de crucero y balísticos podría penetrar la defensa británica y golpear infraestructuras críticas, paralizando el país sin necesidad de causar grandes bajas civiles. En segundo lugar, la creencia en la protección automática de la OTAN puede ser peligrosa. Muchas veces se asume que cualquier agresión contra un país miembro activará una respuesta colectiva inmediata. Sin embargo, la realidad es que la toma de decisiones en la OTAN requiere consenso y tiempo. Si Rusia considera al Reino Unido como parte beligerante por entregar misiles capaces de atacar su territorio, no existe garantía de que los aliados respondan con rapidez o de la manera esperada. Además, los expertos advierten que una represalia rusa podría estar dirigida estratégicamente para evitar una escalada inmediata, atacando infraestructura clave y no necesariamente objetivos militares, lo que haría más compleja la reacción aliada. El tercer punto crucial es el riesgo de escalada. Cuando un país toma la decisión de suministrar armamento ofensivo, que puede ser utilizado para atacar territorio de una potencia nuclear, cruza una línea roja reconocida incluso por la legislación y práctica internacional. Como vimos en otros conflictos, como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Corea, el suministro de armas ofensivas convirtió a los países proveedores en objetivos legítimos, abriendo la puerta a represalias devastadoras. No hay que olvidar que el daño potencial no se limita al ámbito militar. Un ataque bien dirigido a la infraestructura energética, de comunicaciones o logística podría colapsar la sociedad moderna británica en cuestión de horas, generando pánico, presión social y una desestabilización profunda de la economía. En resumen, las decisiones de política exterior que hoy parecen lejanas o estratégicas pueden tener consecuencias directas para la seguridad y la vida cotidiana de millones de personas. El Reino Unido y, por extensión, Europa, están ante una encrucijada donde la reputación y la supervivencia nacional pueden depender de la capacidad de medir riesgos y no caer en la trampa de subestimar a un adversario nuclear. Veamos en conclusión las advertencias clave y cómo el público puede reflexionar sobre estos riesgos inminentes. ¿Está Europa preparada para el precio de cruzar la línea roja nuclear? Esta es la pregunta que todos deberíamos hacernos al analizar la apuesta del Reino Unido al transferir misiles balísticos de largo alcance a Ucrania. Lo que a simple vista puede parecer una muestra de apoyo estratégico, en realidad expone a la propia Gran Bretaña y al resto de Europa a riesgos sin precedentes. Como hemos visto, el arsenal defensivo británico, basado mayormente en sistemas como Aegis y radares de alerta temprana, es prácticamente inútil frente a la nueva generación de misiles hipersónicos rusos como el Kinzhal o el Zircon. Estos misiles, capaces de alcanzar velocidades de hasta 10 veces la velocidad del sonido y maniobrar en vuelo, dejan a la defensa aérea británica a merced de un ataque que podría llegar en cuestión de minutos, sin capacidad real de interceptarlo. Y si a eso sumamos las capacidades de misiles de crucero como el Calibre, que pueden volar a ras del suelo y evadir fácilmente los sistemas de detección, la vulnerabilidad británica resulta aún más evidente. Sin embargo, el gobierno de Londres parece actuar bajo la peligrosa ilusión de que su posición insular y la protección de la OTAN los blindan ante cualquier represalia. Ignoran, o deciden ignorar, advertencias como las del coronel MacGregor, que subrayan la inutilidad de la defensa actual frente a un ataque masivo ruso. ¿Por qué? Quizás por presión política interna, por la creencia de que involucrar a la OTAN arrastrará a Estados Unidos a una guerra directa, o por una confianza infundada en la disuasión nuclear. Pero lo cierto es que, si Moscú considera la entrega de estos misiles como una línea roja traspasada, el Reino Unido podría convertirse, legítimamente según el derecho internacional de guerra, en objetivo prioritario de un ataque devastador. ¿Realmente entendemos lo que está en juego?
No se trata solo de un movimiento geopolítico lejano. Hablamos de decisiones capaces de desestabilizar la economía, amenazar la vida de millones y poner en jaque la paz europea. Ignorar señales de alerta como estas puede tener consecuencias irreversibles. ¿Estamos como sociedad dispuestos a aceptar ese riesgo? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el Reino Unido está subestimando el peligro real de esta escalada? ¿O es todo parte de una estrategia calculada para arrastrar a la OTAN a un conflicto aún mayor? Tu reflexión importa más que nunca.